Así que, bueno, bienvenidos a la clase del liderazgo bíblico. El énfasis sobre la palabra bíblico. Queremos como bautistas ser bíblicos en todo lo que hacemos. Y para repasar cómo pasó una semana desde que nos reunimos, quiero volver a la página 16, el punto 4. Un líder maduro es capaz de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Ok. Es capaz de ser guiado por el Espíritu Santo. Y hablamos de que es guiado por el Espíritu Santo en lo que habla. La Biblia habla de que de la abundancia del corazón habla la boca. Y quizás no hay otra cosa que nos meta en más problemas como líderes que en lo que hablamos. Uno abre la boca y dice cosas que después la gente se va pero bien molesta o malentendieron, o uno promete y no cumple. Hay muchas formas en que uno a veces mete la pata. Quiero que vayan conmigo a Santiago en la Biblia. Santiago capítulo 3. Y versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, o sea, mayor juicio. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y después habla de la sabiduría que viene de lo alto, comparado con la sabiduría de este mundo. Así que si nosotros recibimos de Dios por su Espíritu la sabiduría, sabremos refrenar la lengua y hablar cosas que edifican. Y hablamos de eso unas clases atrás. Después vemos que es capaz de ser guiado por el Espíritu Santo en su trabajo en equipo. Vemos y hablamos un poco de cómo Pablo trabajó con muchas otras personas y les supo delegar el trabajo, supo trabajar con ellos, aunque no siempre se llevaba bien con todos. Si se acuerdan bien, tuvieron un gran desacuerdo él y uno de sus compañeros. ¿Se acuerdan quién? Bueno, Juan Marcos, sí, pero por medio de Juan Marcos decidió no trabajar con quién. Sin miedo. Ay, no me acuerdo, pero era el sobrino de Marco, ¿no? Sí, el sobrino era Marcos y él se llamaba Bernabé. Bernabé. Sí, Bernabé ya se llama el hijo de consolación. Era uno que trabajaba bien con todos, pero llegó el punto en que el desacuerdo fue tan fuerte que ellos decidieron cada uno ir por su lado. Y quizás fue una oportunidad que Dios ocupó para que ellos se multiplicaran en sus esfuerzos,
porque Bernabé tomó a Juan Marcos y lo llevó a un lado. Sabemos que después Pablo dice, tráiganme a Juan Marcos porque él me sirve para el ministerio. Así que parece que se arreglaron, se hicieron las paces, se arreglaron los asuntos y trabajaron bien juntos. Así que es capaz de ser guiado por el Espíritu Santo para trabajar bien con otros, que requiere realmente humildad. Y después vemos que dice, tiene una habilidad de tomar decisiones. Vimos cómo el apóstol Pablo y otros fueron guiados por el Espíritu Santo. Dice que ellos no solamente fueron llamados por el Espíritu, pero aún en donde ellos iban y llevaban el Evangelio fueron guiados por el Espíritu. Después vemos que el Espíritu Santo trae discernimiento. Un líder tiene que tener algo de discernimiento. Algunos tienen el don de discernimiento. Quiere decir que ellos naturalmente, el Espíritu Santo les da el don para ver más allá de lo que aparenta una persona o aparenta una situación. Wendy más de una vez me ha librado de graves problemas porque ella me dice, ten cuidado, y yo digo, pero ¿por qué? Si yo no veo ningún problema. Y ella dice, yo tampoco sé cuál es el problema, pero yo veo algo como que es un presentimiento, como que ella sabe que hay algo que no anda bien. Y después sale a la luz lo que es realmente esa persona. Dicen que las mujeres tienen ese sexto sentido. No sé si es tanto así, sino, o sea, ellas seguramente son más sensibles, pero el Espíritu Santo le da a algunas personas ese don de discernir entre lo bueno y lo malo. Y después vimos cuando hablamos del fruto del Espíritu. Y hablé de que sería bueno que ustedes rellenaran cada uno de estos. Hablamos de la importancia del amor. 1 Corintios 13 dice, aun si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo pudiera realmente hacer cosas increíbles y hasta estuviera dispuesto a entregar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Yo me pregunto al ver esta lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio, ¿dirían ustedes que en los líderes que han conocido, que son creyentes, han visto mucha evidencia de estas cualidades en ellos? Me estoy exponiendo yo a que digan algo. Los líderes que yo he conocido, grandes personas de Dios, yo he visto muchas de estas cualidades. Okay. Yo lo digo por dos, por un pastor en especial y por la señora de ese pastor. Muy bien. Sí. Yo he trabajado con algunos pastores y yo diría que eran hombres de fe en muchos casos, eran hombres, podríamos decir, de cierta templanza y de mansedumbre, pero no vi mucha paz o mucho gozo en ellos. Eran más bien personas que querían que las cosas se hicieran de cierta forma y no eran personas que mostraban mucho gozo o mucha paz o mucha paciencia. Eran jefes a veces bastante duros. ¿Alguien más? ¿Quieren comentar? ¿Sí? Esta tarea nosotros la hicimos con Miguel, mandándosela también a nuestra familia y a la gente que nos conocía para que evaluara también qué es lo que veían realmente en nosotros de esto. Ah, qué bien. Para también poderle presentar al Señor aquellos que también a nosotros nos falta, Okay. porque nos falta mucho. Muy bien. Eso requiere coraje. Valentía. Pastor, buenas noches, disculpe. Hola. Un poquito más. ¿Cómo está usted? Bien, pues. Qué bueno. Saludos a todos los hermanos igual. Hola, hermana Carola, hermano Miguelito. Yo también, de carácter de los líderes que yo conocí, la mayoría tenía una barrera
en cuanto a la relación con su congregación. Yo creo que yo he visto en pocos líderes el hecho de tener una amistad con las ovejas en este caso, o con los hermanos. La mayoría es el que enseña la palabra de Dios, pero llega hasta ahí, hasta donde uno no puede llegar más allá, a saber cómo está emocionalmente, cómo se siente. Sí, son buenos maestros para enseñar y para aconsejar, pero le falta esa relación que debe tener el pastor con la oveja o el pastor con su congregación, de que lo conozcan realmente como la persona. Ok. Una de las cosas que es difícil aceptar a veces es que cuando uno está liderando en el cuerpo de Cristo, uno igual sigue siendo también oveja y le falta algo de crecimiento a todo pastor, a todo líder. Yo diría que a mí todavía me falta bastante y quizás por mi personalidad un poco, pero yo le he hablado al Señor y le he pedido que me ayude a crecer en gozo y en paciencia. Porque la verdad tiendo a ser una persona muy impaciente y especialmente cuando las cosas no salen como a mí me parece que deberían ser, y realmente puedo ser una persona algo alegre, pero me falta ese verdadero gozo profundo que viene aún cuando uno está pasando por tiempos difíciles. Hablamos de todo eso y llegamos ahí a una conclusión donde dice: muchos creen que el Espíritu Santo toma el control del creyente y éste no tiene que hacer nada sino dejarse llevar por el poder sobrenatural de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Sí dice que deberíamos someternos al Espíritu, pero también dice que deberíamos hacer nuestra parte. Quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y después de esto llegaremos al material para esta noche. Quería hacer este repaso para que retomáramos el hilo y tuviéramos una idea de lo que vimos hace ya unas 2 semanas atrás. A propósito de eso, tuvimos una noche donde no tuvimos clase porque Wendy y yo estuvimos en una conferencia de pastores. Es una conferencia nacional, llegaron los pastores de diferentes partes del mundo, tanto como también diferentes partes del país aquí en los Estados Unidos. Así que vimos misioneros y evangelistas, pastores, y fue una muy buena reunión. Me pude conocer con algunos pastores cerca de donde estamos aquí ahora y me pude ver con uno que había sido director de misiones por muchos años y fue de gran bendición y ayuda para nosotros. Fue lindo poder verlo a él. Él tendrá sus 92 años ahora, así que ya ha estado en el ministerio muchos años y sigue fuerte, sigue lúcido. Ojalá me toque a mí lo mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchos se centran en ese último versículo y dicen: es Dios el que obra en mí para producir el querer como el hacer. Y entonces yo simplemente tengo que esperar que Dios haga la obra. Pero ¿qué dice el versículo 12? Tengo yo que estar obedeciendo y ocupándome en mi salvación con temor y temblor. Ahora, esa palabra ocupaos no está hablando de que yo me voy a salvar por mis obras. La palabra ocupaos realmente en el griego significa adornar. O sea, sería como si ya recibimos la salvación en Cristo y ahora que somos salvos, nosotros vamos a adornar la salvación, o sea, la vamos a demostrar a otros con la forma en que nosotros hacemos buenas obras. Efesios
capítulo 2, 8 y 9 dice que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios y por fe. Y dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y después el versículo 10 dice, y nosotros fuimos creados para buenas obras. Así que no somos salvos por obras, pero fuimos creados para hacer buenas obras. Y el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, hace posible que hagamos esas obras. Como dice 1 Corintios 15:10, Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí o conmigo. Así que vemos que el Espíritu Santo, su poder, su influencia en el líder creyente bíblico es supremamente importante. Y tenemos una área más que tocar en esta noche, pero antes de tocar eso, quiero ver un paréntesis. Y vamos a hablar de el rey David en esta noche. Y vamos a comenzar en 1 Samuel 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Para que lo apunten ahí en su material, no vamos a leer el capítulo, vamos a saltar al 18 en unos momentos, pero comienza la historia de lo que quiero yo comunicar, comienza aquí en 1 Samuel 17. Y vemos que los filisteos están luchando contra el pueblo de Israel y hay un gigante llamado Goliat. ¿Quién mata a Goliat? David. David mata a Goliat, aunque nadie espera que David lo pueda hacer. Los otros son guerreros, están entrenados para la guerra, pero llega David y de una forma que nadie consideraba posible, él toma la honda y con la honda le da en toda la frente y al caer entonces el gigante, él toma su propia espada y le corta la cabeza. Y una gran victoria. Ahora, lo que sucede en ese momento es que David podría ya decir, ahora soy el héroe yo, y podría él buscar una gran oportunidad para lucirse, pero la Biblia dice que simplemente él estaba dispuesto a seguir sirviendo al rey de ese entonces, que era Saúl. Y vemos una humildad en David que es un poco sorprendente, pero fue esa misma humildad que hizo que los demás confiaran en él. Así que lo que quiero resaltar, ahí lo tienen en su material, en el paréntesis. Existe una crisis de confianza en el liderazgo en el mundo de hoy, especialmente en el liderazgo de pastores en iglesias. Ahora, paremos ahí un momento y quiero que ustedes me digan por qué creen que hay una falta de confianza en líderes cristianos hoy día. Muchas veces por falta de integridad, pastor, ¿Ok? por lo que se habla y no se dice, no se hace, porque yo creo que usted o los líderes pueden hablar más con sus hechos que con sus palabras. Bueno. So Marcela, they may not be hearing the question either. ¿Alguien más? Yo creo que por todas las cosas... Hable, no, hermana. Porque muchas veces no se someten al Señor y aunque muchas veces la gente que busca la presencia de Dios eso lo nota. Okay. Porque a lo mejor puede saberse la Biblia entera el pastor o pero cuando falta el Espíritu Santo que hable a las vidas de las personas, eso se nota. Okay. Yo creo que es parte porque de repente somos muy, demasiado hoy en día el liderazgo está muy dado a lo que humanamente pensamos, más que lo que espiritualmente tenemos que hacer. Porque cuando, como dice Carola, uno puede leerse la Biblia y manejarla a la manera de que hoy en día de que a uno le convenga como pastor. Por eso yo pienso que hoy en día se perdió mucho la confianza con respecto, porque el que
el que es como el que compara lo que la Biblia dice con lo que está hablando el pastor, es el que hoy en día tiene un poco de resistencia a lo que se dice. Okay. No como el que escucha y dice, sí, el pastor tiene razón, pero no escudriña la escritura y no compara lo que realmente la Biblia dice con lo que se está enseñando, se somete nomás. Hoy en día vemos que hay mucho liderazgo que hace eso, que el pastor es pasa a ser como el policía de la iglesia, el juez, el que coloca la regla, el que hace, qué sé yo, el que dice cómo se van a hacer las cosas. Entonces yo creo que hoy en día ese problema lleva a que hay personas que realmente escudriñan la escritura y se dan cuenta que muchas veces no es lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Okay. O sea, eso pienso yo. ¿Alguien más quiere agregar algo? Creo que más que nada también es ignorancia de nosotros mismos, que muchas veces queremos inconscientemente como que idolatramos a nuestros pastores y no entendemos muchas veces que es hombre y que falla. Okay. Y que al mismo tiempo se utiliza la palabra de Dios para por algo de ganancia. Y se juega con las almas a través de eso. Okay. Así que hemos hablado un poco de que predica pero no practica. La gente no confía porque tienen quizás una motivación errada. No siempre cumplen la palabra de Dios, se hacen policías de los demás, pero ellos quizás juzgan a otros, mas ellos no se juzgan a sí mismos. Tenemos también en las noticias a muchos que han fallado en una forma moral o se han llevado el dinero de la iglesia o algo así, y la gente ya no confía en ellos por justo eso, ¿no? Ellos esperan más de un pastor de lo que muchos están dispuestos a cumplir o a dar. Es lo mismo en el caso de David, cuando él antes de ser un líder o antes de ser rey, la gente no exigía quizás tanto de él como exigen después. Simplemente quiero resumir algunas de las cosas, algunos de los eventos que sucedieron y ustedes los pueden apuntar ahí al otro lado de una hoja o donde lo quieran hacer. Estoy grabando esta clase, así que lo podrán repasar también después. Vemos la humildad de él en su victoria contra Goliat y yo creo que eso hizo que la gente confiara más en él. Cuando uno ve que un líder simplemente quiere resaltar y quiere ser el centro de atención, es más difícil confiar en él. Pero David no está buscando ese reconocimiento. Vemos en 1 Samuel 18 y versículo 5, dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, todos lo ven bien porque él se porta en una forma prudente, o sea, toma buenas decisiones y se sabe comportar bien. Versículo 14. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. O sea, es evidente que Dios está obrando en él y que es un hombre prudente. Así que la gente aquí confía en él. Él se ha ganado la gente. No era conocido, gana una gran victoria, demuestra tener coraje, pero la gente igual no va a confiar mucho en un líder que tiene una gran victoria si no sigue actuando en una forma prudente, en una forma que demuestra algo de sabiduría. Así que no se gana tanto el pueblo por la victoria con Goliat, sino más bien en su carácter. Y hay muchos líderes que lo que están buscando es el gran evento, quieren un gran éxito, quieren algo que demuestre sus habilidades en público, y lo que no se dan cuenta es que la gente no confía tanto en ellos por eso, sino por su forma de actuar de día en día, que no es el gran evento, sino el diario vivir que la gente busca
para ver si iban a confiar o no en ese líder. Después vemos en 1 Samuel 26. Bueno, 1 Samuel 24 creo y 26 son dos eventos, quizás tres, en que David le perdona la vida a Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl busca para matarlo y David tiene más de una oportunidad de matarlo. Y él tiene a más de 300 hombres que lo siguen, están escondidos en una cueva en uno de esos casos. Saúl entra para usar la cueva como una latrina, ¿no? Para ir al baño, y David le corta un trozo de su manto, así de cerca estaba, fácilmente lo podría haber matado, pero no lo mata. Y en otra ocasión, ellos entran cuando están todos dormidos y él es capaz de robar algunas cosas del rey Saúl para demostrar que había estado justo al lado de él. Y en las dos ocasiones le perdona la vida a Saúl. Y esto demuestra realmente una habilidad de confiar en Dios y de controlar sus emociones. Yo no sé si yo sería capaz, conociendo que hay un hombre que me está buscando para matarme, y yo siendo un hombre de guerra, y teniéndolo ahí, y que yo tengo un amigo mío que dice, Dios te lo ha entregado, mira, Dios te lo trajo, es para que tú lo mates. Yo diría, gracias a Dios, es su voluntad, y yo creo que yo lo mato. Pero David siempre decía que él no quería dañar a su rey. Sí. Y eso reflejaba una humildad grande en él. Y es por eso que la gente aún más ama a David y lo sigue. Aunque no están del todo de acuerdo, todos los que le siguen, de que él no mata a Saúl. Y muchos ya saben que él a futuro será rey, pero ellos igual dicen ya, vamos a tener aún más lealtad con el rey David, porque sabemos que si él es capaz de confiar en Dios y decir, yo no voy a matar al ungido de Dios, Dios lo tendrá que quitar, Dios lo puso y yo confío que Dios lo puede sacar de ese puesto. Ellos aún más entonces confían en el rey David. Y él ganó también al mostrar misericordia a Mefiboset. Segunda Samuel capítulo 9. ¿Se acuerdan quién era Mefiboset? Un buen nombre para un nieto. Él fue el que lo maldecía cuando andaba, el que corría y le gritaba, ¿no? ¿No? No. Era el hijo de Natán. Ah, el que nació con problemas a las piernas. Sí, él había prometido a Jonatán, el hijo de Saúl, que él cuidaría de su familia si algo llegara a pasar y Jonatán estuviera muerto. Entonces, cuando muere el rey Saúl y muere Jonatán, la costumbre de ese tiempo era matar a todos los familiares para que ninguno de ellos llegara a ser rey. Entonces, la nodriza estaba corriendo con el pequeño niño y lo dejó caer, o ella se cayó encima, no sabemos exactamente cómo sucedió, y él quedó paralizado de los pies para abajo, por lo menos. Entonces, ya un hombre en ese tiempo que no podía caminar, lo único que podía hacer era mendigar, no servía para nada, porque todo el trabajo requería que él tuviera fuerza para salir y trabajar el campo, para ser guerrero o adiestrar animales o lo que fuera, y uno que no podía ni caminar no servía de nada. Así que seguramente era una vida bien difícil para él. Se crió en un lugar llamado Lodebar, que es como el fin del mundo, ¿no? Nadie llegaba por allá y él escondido, pero llega el día en que llegan algunos de David y dicen, el rey te busca, y seguramente él pensaba, es para matarme. Pero David no lo busca para matarlo, sino ¿para qué? Para darle una gran bendición, para darle a él, devolverle las tierras de su abuelo y de su padre. Y los que eran los criados de su abuelo y su padre,
le van a trabajar la tierra porque él no la puede trabajar y él se va a sentar a la mesa del rey. Entonces, de ser un hombre pobre, completamente incapaz de sostenerse a sí mismo, a llegar a ser como uno de los hijos del rey, eso es un gran cambio y una gran misericordia le muestra a David. Y eso muestra que él cumple lo que promete. Así que la gente aún más confió en David como rey cuando él muestra que él se va a comprometer con otros y va a cumplir lo que él promete. Pero él perdió la confianza del pueblo de Israel cuando él mató al esposo de Betsabé, aunque no lo mató directamente, pero lo mandó a la guerra y dio instrucciones para que otros lo dejaran ahí frente al enemigo solo y así muriera él porque él quería encubrir su pecado, había dejado a Betsabé embarazada. Muere el hijo y el rey se siente angustiado, pero todo el mundo lo conoce. Ahora llega Natán y le habla a David y David, aunque perdió por haber pecado, gana cierta confianza porque él se arrepiente. Si quieren los detalles de eso se encuentra en 2 Samuel capítulo 12. Vemos que cuando Natán se acerca y le dice una historia de que había un hombre que tenía una gran cantidad de animales y su vecino era un hombre pobre y tenía una sola ovejita y el hombre rico toma esa ovejita, la única que tenía el hombre pobre, y la mata y la come, y David enfurecido dice, ya este hombre tiene que morir y va a pagar por las otras ovejas, va a pagar con otras ovejas la que se perdió. Y Natán lo señala y le dice, tú eres aquel hombre. Ahora, difícil ser un profeta en ese caso, ¿no? Vas a llegar al líder y le vas a decir, fuiste tú. Pero David, en lugar de mandar a Natán a freír monos al África, o como dicen ustedes, en lugar de enojarse, mandarlo a la punta del cerro o lo que sea, él dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, y se arrepiente y admite su pecado. Y creo que eso muestra una gran diferencia entre David y Saúl. Así que David no pierde el reino, pero sí perdió algo de confianza ante el pueblo y ante otros que lo seguían. Él perdió en la forma en que él maneja la muerte de Absalón. No sé si se acuerdan, Absalón dicen que era un hombre bello, tenía cabello largo, y él, corriendo de sus enemigos, se queda atrapado por su cabello en un árbol y lo matan. Y en lugar de celebrar la gran victoria del pueblo contra los enemigos del rey, él lamenta la muerte de Absalón. Y llegan los líderes y le dicen, mira, vas a perder a todo tu pueblo si sigues lamentando tanto la muerte de tu hijo que no sales a alabar al pueblo por la victoria que ellos han ganado en tu nombre, representándote a ti como rey. Y eso lo pueden encontrar en 2 Samuel 19. Primera de Reyes, capítulo 1. Sí, vamos a leer uno de los pasajes. Primera de Reyes, capítulo 1 y versículo 5. Estoy usando a David como un ejemplo del punto que vamos a hacer en unos momentos, de qué tan importante es la confianza en el liderazgo. Si la gente no confía en ti, especialmente en un ministerio o en una iglesia donde el seguirte es voluntario, no les estás pagando, no tienen que ir al trabajo, no tienen ellos por alguna otra motivación el seguir tu liderazgo. Entonces, si no tienes la confianza del pueblo, no mereces la confianza del pueblo,
no te seguirán. Primera de Reyes 1, versículo 5 dice entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, hablando de David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Entonces se imaginan ya, David está llegando a ser un hombre un poco ya de edad. Murió Absalón, nace uno similar a Absalón, muy bello en su apariencia, y David no es capaz de corregir a su hijo y de decirle no hagas esto, no hagas aquello. Nunca ni siquiera le pregunta por qué haces esas cosas. Lo triste es que yo he conocido misioneros y pastores que son capaces de predicarle a una congregación y corregir a la gente en la congregación, pero no son capaces de corregir a sus propios hijos. Y la gente entonces pierde confianza en su liderazgo. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Timoteo? Si uno ha de manejar las cosas de la iglesia, ¿dónde tiene primero que manejar las cosas bien? En su familia. Sus hijos tienen que obedecer. Si no maneja bien las cosas de familia, no merece ser ni pastor ni diácono. Así que viene con ese principio que Jesús enseña de que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, no debería ser puesto sobre mucho, porque no será fiel en lo mucho. Hay gente que dice, no, si yo ganare $1,000,000 diarios, fácil, entonces dar el diezmo. No creo, porque si ganas 10,000 y no eres capaz de diezmar, no vas a diezmar con el 1,000,000 al día. Así que la gente cree que cuando uno tendrá más abundancia o será más fácil la vida, entonces ahí sí es capaz de obedecer a Dios. La Biblia enseña que cuando uno es fiel en lo poco, será fiel sobre lo mucho, y es la única forma de que uno tiene el derecho de liderar. Y aquí muestra la Biblia una falla bastante grande ya en David como rey. No es capaz de corregir a un hijo que algún día posiblemente podría llegar a ser rey, aunque sabemos que lo va a reemplazar Salomón. A ver, Primera de Reyes 1, ya que estamos ahí, saltamos al versículo 33. Entonces llega esta crisis. David tiene a este hijo rebelde que quiere reinar y se autodenomina rey. Entonces llegan algunos y le preguntan a David, pero no era Salomón el que iba a reinar. Y entonces el rey David dijo en el versículo 32, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Entonces aquí David elige a Salomón